creo que mañana vamos a escuchar el Evangelio de Marta y María. Ahí nos habla de que María escogió el mejor lugar. ¿Sí se acuerdan de ese Evangelio, no? Uh-huh. ¿O no? Sí, Marta, ajá, así es. Entonces, este es un momento muy especial para nosotros, que nos prepara para conocer más a Jesús, a la iglesia, y también para prepararnos para cuando nos pregunten, también para enseñar a los demás, porque una de las obras de misericordia es enseñar al que no sabe. Así que había un señor que conocí yo hace mucho tiempo que se vestía muy mal, traía un cinto de lazo, el pantalón lo tenía cortado así con tijeras, andaba todo desnudo y barbón y traía un sombrero. Y yo le dije que por qué andaba así, porque era mi amigo, ¿no? Ya cuando me dice amigo, ¿no? Le digo, oye, ¿por qué andas así, Dice, porque yo me voy ahí abajo a evangelizar, los que andan igual que yo. Es así. Y se preparó mucho él, o sea, estuvo estudiando en La Salle. Ahí fue a estudiar él. Y fue con el párroco, para pedirle permiso. Y también creo que el párroco le estaba dando clases y le daba lecciones. Entonces le dijo, quiero que me dé permiso para evangelizar. Y el padre le dijo, no, hasta que te prepares más. Ya que te prepares más, entonces sí. Y entonces lo que hizo, sacó lo que traía de las lecciones que le dio el padre y le dijo, padre, perdone, pero mira, aquí están sus lecciones. Yo no quiero ser almacén de nada. ¿Sí me entienden? ¿Por qué dijo eso o no? Sí, porque no se quería quedar con todo eso ahí guardado. Sí. Quería... Ajá. Y el padre le dijo, está bien, pues. Así. ¿Qué quiero decirles con esto? Que no nos quedemos guardados con esto. Tratemos de transmitirlo. Y nos hace bien a nosotros porque nos reafirmamos y además también le hacemos bien a otra persona. Y cada tiene uno de sus quehaceres de la vida, de hogar y de todo. Por eso cuando vimos la lección de discípulo, hay una de la parte nos dice Jesús que tiene que planear su vida. Una parte nos dice de esa parte, en una parte nos dice Jesús que si quiere ser discípulo de él, tiene que planear la vida. Cómo vivir para no descuidar nada. Así es. Porque tenemos muchas cosas que hacer. Porque tienen niños, pues tienen que atender el esposo, la casa, y el trabajo y todo eso. Tiene uno ahora que programar. De lo contrario, no se va a lograr eso. Tiene que programar su vida. Bueno, eso es, entonces, esa es una introducción, ¿no? Y después vamos a ver aquí hay que apuntar, porque esto es algo importante. Porque parece como que está un poco difícil esta clase. Buenas tardes. Como que está un poco difícil esta clase, pero cada vez que yo le doy me sale diferente. Vamos a ver cómo me sale ahora. Gracias. Nada es imposible para Dios. Así es, amén. Entonces vamos a empezar siempre empiezo con el significado de las palabras. ¿Qué significa la palabra Biblia? Y eso es importante saberlo también. ¿Qué significa la palabra Biblia? La palabra Biblia es una palabra de origen griego que quiere decir libro. Eso quiere decir libro. Y ahorita me estoy acordando de una plática que tuve, una conversación que tuve con un testigo de Jehová. Esa es una de las maneras de abordar a una persona así, abordarla de ese modo, con respeto y todo, con cariño. Decirle, ¿de qué me vas a hablar? De la Biblia, ¿verdad que sí? Sí. Muy bien. Y si vas a hablar de la Biblia, tienes que saber quién hizo la Biblia. Si no, no vamos bien. La sorpresa que uno le da es que no sabe quién hizo la Biblia.
yo he platicado con ellos, no saben quién es. Dicen así, bueno, la Biblia la escribió, no, yo no dije quién la escribió, yo dije quién la hizo. ¿Quién la hizo? ¿En qué año? Dime cómo fue todo. Y vuelven otra vez con la misma, dicen otra cosa igual. No, es que los judíos escribieron el Antiguo, no te estoy diciendo yo quién escribió, sino quién la hizo. Porque este libro es un volumen de 73 libros. ¿Quién los acomodó todos? ¿Y cómo sabemos que esto es palabra de Dios? ¿Cómo sabemos que es palabra de Dios? Porque viene escrito. Bueno, A ver, ¿cómo? A ver, vamos a escuchar cómo. ¿Por qué? porque viene escrito. Pues dice que porque viene escrito ahí. ¿Quién opina si así es o no? Porque ahí viene escrito. No, es un error. Ah, entonces me equivoqué. Es un error. Y eso es importante que hayas preguntado eso. No, o sea, la misma Biblia, en una parte de la Biblia, y usan eso los protestantes en 2 Pedro 3:16 me parece. De más escrituras. Me equivoqué. Es 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo. Ay, disculpen, pero me equivoco a veces. Y si no es, pues me van a tener que perdonar porque no me acuerdo. 2 Timoteo 3:16. Sí. Sí, es así es. Es así es. Esta parte de aquí es importante grabárnosla bien, porque esto lo usan muchos los que no son católicos para decir eso, para sacarse como el compromiso de decir no, pues lo hizo, no, o sea, en otras palabras, la misma Biblia dice, punto, ya, no hay que estar discutiendo, ya. Y algunas personas se la creen, los católicos que no están informados bien también se la creen. Ah, pues es cierto, y ahí está yo. Hermoso. Vamos a ver qué dice. Toda dice, ¿verdad? Toda escritura. Ajá. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Correcto. ¿Se fijan bien qué dice ahí? Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir y corregir. ¿Y dónde está la lista de los libros? ¿Hay alguna lista? Estos son. ¿Hay una lista ahí? No. Entonces, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo? Cuando dice toda escritura es inspirada, no, pues se refiere a toda la Biblia. No. Al Antiguo Testamento. No, se refiere al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el tiempo que escribió el apóstol San Pablo esta carta, no existía la Biblia como la tenemos ahora. La estaba escribiendo. Y algunas de las cartas del apóstol San Pablo no entraron aquí. Porque hay algunas cartas que son apócrifas. Estas las escogieron, pero hay otras que no. Las escogieron como inspiradas por Dios. Entonces, no porque diga aquí la Biblia eso ya, y decir, se refiere a todos los libros. Oh, sí, si se refiere a todos los libros, a ver, ¿dónde está la relación de libros? Si dijera aquí, toda escritura es inspirada por Dios, y estos son los libros, esto, más la carta esta que estoy escribiendo yo ahorita. No, eso no dice. Entonces hasta ahí se descarta que eso no vale. Porque cualquier libro puede decir también lo mismo, y de hecho hay libros que no son Biblia y dicen, esto es también palabras de Dios. Y no es Biblia. Los musulmanes tienen también el Corán y también dicen que es palabra de Dios. Nuestros respetos para ellos, ¿no? Pero nosotros tenemos nuestra convicción, y ellos su convicción. ¿Sí? Y no no queremos tampoco nosotros que a fuerzas crean como nosotros, pues no. Ni tampoco ellos, aunque ellos sí insistan, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿está claro esto ya? ¿Se aclaró esto, Israel? Sí. Ok, entonces no se puede basar uno en eso, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere eso, Israel? Ey, se olvidó. Acuérdate, se refiere a los libros del Antiguo Testamento. Y fíjese otra vez, vamos a leer la Ibrán. ¿Qué dice?
Toda escritura está inspirada por Dios Así es. y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así es. Y como dice toda, pues dice, no, bueno, es toda. Pero sin reflexionar. Fíjense que cuando Fernando Casanova, ¿sí saben quién es Fernando Sí. Casanova? Sí. Sí. Cuando da su testimonio a él, que el pastor le dijo eso, el que lo guiaba, y bueno, ¿y cómo sabemos que esto es palabra de Dios? Ah, pues padre, ahí está, mira, lee 2 Timoteo 3:16, y ahí está claro. Dice que fue y vio, pues sí, dice, está claro, oye, es cierto. Y eso que tenía mucha experiencia él en Biblia. Ya ven cómo habla. Y dice que en la noche le habló de su hermano, le dijo, oye, tú eres teólogo, sí, bueno, ya reflexionaste qué dice ahí. Así lo dice en su testimonio. Entonces ya vio, dice, pues no es correcto esto. Esto se refiere al Antiguo Testamento, porque cuando él escribió esto sí estaba el Antiguo Testamento. Así es. Bueno, entonces, ¿quién es el que dice que es palabra de Dios y quién no? Ya lo vamos a saber. Ya lo sabe, ¿no? ¿Quién? ¿Quién dice que todos los libros que están en la Biblia que tenemos nosotros es palabra de Dios? ¿Quién lo dice? La Iglesia. Por primera vez, la Iglesia Católica dice, ya saben ustedes, en el año 382, el Papa dijo, esto es palabra de Dios. O sea, todo el conjunto de los 73 libros. Por primera vez, la Iglesia Católica dice, esto es palabra de Dios. Y los protestantes también creen, pero no les enseñan eso. ¿Quién hizo la Biblia? Porque cuando les enseñan eso, van a pensar y decir, bueno, ¿y qué estoy haciendo aquí? Si esta no es la iglesia que hizo la Biblia, ¿qué hago aquí? Eso se oculta, lo ocultan eso, ¿no? No dice, yo leí una vez la historia de los testigos de Jehová y estaba pensando, bueno, tengo que encontrar a ver qué dicen de esto, ¿no? Y sí lo encontré. Pero dice así, nomás de pasadita dice así, unos clérigos dijeron que eran los libros inspirados, punto, hasta ahí nada más, no explica nada más. Y como no se explica nada más, pues ahí se lo pasan de corrido y no investigan. Bueno, estamos aclarando entonces ese punto. Ahorita ya tenemos un dato importante, que la Iglesia Católica es la que dijo que los libros de la Biblia son palabra de Dios. Así El magisterio de la es iglesia. el magisterio de la Iglesia, el año 382. Bien, ok. Bien, yéndonos un poquito para atrás. Entonces, Biblia quiere decir libros, pero significa, ¿no? En el idioma hebreo, perdón, en el idioma griego. Ok. Y la Biblia ya sabemos que es un conjunto de libros. ¿Cuántos son en total? 73. Y hay una división, Antiguo. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Ok? Bueno, ok, ahora vamos a ver. La Iglesia Católica y los judíos también autorizaron los libros del Antiguo Testamento como libros inspirados por Dios antes de que viniera Cristo al mundo. Es un dato que hay que anotar ahí. El año 200 antes de Cristo se hizo el canon. Bueno, ya me metí en esa palabra, ni modo. Ok, se hizo la lista de libros inspirados por Dios y los judíos los autorizaron como libros genuinos inspirados por Dios. ¿Ok? Esos libros no se han movido en la Iglesia Católica para nada. Los aceptó así. ¿Ok? Bien. Ahora voy con el nombre, con los nombres de las listas de los libros autorizados. Son 4 nombres que le llama canon. A la lista de libros inspirados por Dios se le llama canon bíblico. Canon del Antiguo Testamento. Ahorita voy a explicar cada uno de ellos, ¿ya? Canon del Antiguo Testamento se divide en 2.
en dos cánones. O más bien, a ver cómo le entienden ustedes. Son dos cánones, como quieran ponerle. Son dos cánones del Antiguo Testamento. Como ustedes se les grabe más. El canon de Alejandría y el canon de Palestina. Palestina. Ok, estamos hablando del Antiguo Testamento. Ok, bueno. Ahora vamos a hablar del Nuevo Testamento. Ahora vamos a hablar del Nuevo Testamento. Hay dos cánones del Nuevo Testamento. El canon católico y el canon de Muratori. ¿Ok? ¿El canon de qué? Y ahorita voy a empezar a explicar cada uno de ellos. No sé si Carlos quiere explicarlo. Bueno, empezamos con el Antiguo Testamento. Surgió primero el canon de Alejandría, que también se le puede conocer como el canon largo o el canon griego. Este surgió aproximadamente 200 años antes de la venida de nuestro Señor. Y se le llama de Alejandría porque precisamente ahí fue donde surgió, en Alejandría, en Egipto. Este canon surgió, como dije, 2 siglos antes, y ahí se estipularon que eran 46 libros los que iban a formar parte del canon de Alejandría. Sí, espera un poquito ahí. Nada más quiero recordar un poquito más esto porque a veces veo que nos enredamos un poco. Estamos hablando del Antiguo Testamento y estamos hablando de libros autorizados como inspirados por Dios. A eso se le llama canon bíblico. ¿Okay? Entonces estamos hablando del canon bíblico del Antiguo Testamento. De los 46 libros. Es lo que Sí, de lo que dice Carlos. Ok. Nomás quise recordar eso porque a veces como que se nos olvida que estamos tratando. Se lo digo por mí porque yo también soy lento para entender. A ver, Carlos, adelante. Ok, entonces 46 libros fueron los que estipularon que iban a formar parte del canon de Alejandría. Van a pasar 290 años, es decir, pasan los 200 para que llegue nuestro Señor. Él muere en el año 33 y en el año 90 ya de nuestra era va a surgir el otro canon, el de Palestina, que también se le puede conocer como el canon corto o el canon hebreo. Ahí, en lugar de ser 46, van a ser 39 nada más. Le van a restar 7 libros del canon de Alejandría para formar el canon hebreo, el corto o el de Palestina. Pero bueno, ahorita, como dijo don Serafín, nos quedamos con el nombre Palestina, Alejandrino Palestina. ¿Y cuáles son esos 7 libros? Bueno, son Tobías, Judith, Baruch, el libro de la sabiduría, el eclesiástico o Sirácides, si tienen Biblia latinoamericana, y los 2 libros de los Macabeos. Esos 7 libros, lo repito, Tobías, Judith, Baruch, sabiduría, eclesiástico o Sirácides, dependiendo de la versión, y los 2 libros de los Macabeos. Esos 7 libros que nosotros le conocemos como deuterocanónicos, deutero de 2, como decir, parte de años después. Ahí esos 7 libros no los acepta el canon de Palestina y por eso se quedan con 39. La mayor parte del canon de Alejandría se tradujo al griego y el de Palestina pues en hebreo. Sin embargo, ahí está la diferencia entre los 2 cánones del Antiguo Testamento. Alejandrino, por Alejandría, 46 libros. El canon de Palestina, 39 libros nada más. Bien. Pero la Biblia católica se quedó con los 46, ¿no? Sí, así es. Eso ya lo aclaramos, que se ha respetado eso hasta nuestros días. Ok, ahora vamos a hacer un interrogante aquí. ¿Qué canon usaron los apóstoles y Jesucristo cuando andaban predicando? El de Alejandría. El de 46 libros. Así es. Eso es un dato muy importante. Y les voy a decir por qué es importante. Porque lo que hicieron el canon de Palestina eran los judíos, los rabinos del Consejo Supremo de los Judíos,
que estaban en contra de Jesucristo. Por eso es importante saber quién quitó esos libros. Ok, ese es un dato muy importante, porque cuando uno dialoga con un hermano que no es católico, va a decir muchas cosas así revueltas que no va a saber ni qué. Entonces uno puede explicar. Y si sabe poquito, qué bueno, aprovecha uno mejor para dialogar. Entonces, eso es muy importante, porque nosotros tenemos el canon, usamos el canon que usó Jesucristo y los apóstoles. Y los que no son católicos usan el canon que hicieron los que estaban en contra de Jesucristo. Es decir, están de acuerdo con ellos, ¿ok? El del año 90 dicen que fue. En el año 90 se reunieron para quitaron estos libros. ¿Ok? ¿Se me expliqué? Sí. ¿Sí? ¿No hay alguna duda ahí? No. ¿No? Ok. ¿Cuántos libros tiene el canon de Alejandría? 46. ¿Y el canon de 39 Palestina? libros. 39. Ok. Ahora, Pero ese, como quien dice, pues, o sea, es nomás para dejar saber por qué usan 39 libros del Antiguo Testamento los hermanos separados. Porque nosotros nos quedamos con los 46. así es. Esa es la verdad, ¿no? Pero cuando uno dialoga con los que no son católicos, no saben. No, lo que ellos dicen, no, es que la Iglesia Católica los puso de más. Y el católico que no sabe tampoco dice, no sabe nada, tampoco dice, no, ustedes se los quitaron. Y ahí está, pero no saben la raíz de dónde viene. Y uno tiene que saber de dónde viene todo, de raíz, ¿no? Para ver cómo ha venido dándose todo eso. Bueno, eso es importante. Ahora, una cosa también importante es saber, entonces el canon, además el canon de Alejandría tiene varios nombres. Eso es importante que lo noten ahí, porque a la hora de buscar en el internet, si no sabe uno el nombre que le dan al canon de Alejandría, otros nombres que tiene, nos vamos a confundir. ¿Sí? ¿Te acuerdas, Carlos? ¿Cuáles son los otros nombres? Pues yo en lo que he investigado, pues ahorita mencioné algunos. Se le conoce también como el canon griego Ahí está, canon griego. o el canon largo. También, son dos más, ya. Van tres, entonces ahorita iban tres. Canon de Alejandría, canon corto, canon largo. Y el otro canon de los 70, también. O la Septuaginta. Así es. Entonces, ¿ven cómo tiene varios nombres? Y la cosa es que los que escriben eso no se basan a uno, ponen a veces la Septuaginta, a veces ponen el canon griego y a veces ponen el de los 70. Entonces, cuando uno ve eso, dice, ¿y eso qué? Entonces, ya cuando uno sabe todo eso, bueno, ya se ubica uno, ¿verdad? Septuaginta o 70. Así. Entonces, el canon de los 70. Bueno. Entonces, ¿cuándo se hizo el canon de los 70? ¿Decíamos? En el año 90. No. No, El 200 años antes de Cristo. Ese es de Alejandría. Es el canon de Alejandría, que es lo mismo que Alejandría, Griego. es lo mismo canon griego, es lo mismo De los canon 70. largo. Así es, De los 70 es el mismo, ¿ah? es lo mismo. Así es. Ahora, nada más como acotación, ¿por qué en griego? Porque muchos judíos ya habían salido del área de Palestina, se habían ido a vivir a otras áreas, Turquía, Grecia, todo lo que era el Asia Menor, pero una de las mayores diásporas, que es diáspora, comunidades judías que habían salido del área de Palestina, se encontraba en Alejandría, en Egipto. Y aunque estaban en Egipto, la lengua franca, es decir, como lo es el inglés hoy, que si ustedes hablan inglés, pues no importa a veces qué país puedan visitar, sabiendo inglés se pueden abrir paso. En aquel tiempo, el griego era la lengua franca, era la lengua que no importando qué país visitaran, era la lengua en que nos podríamos abrir paso. Y de hecho, nada más, para que vean por qué, el libro del Eclesiástico, o Sirácides, si es Biblia latinoamericana, es uno de esos libros deuterocanónicos que están dentro de esos 7 que forman parte del código del canon de Alejandría y no del hebreo. Entonces, en el prólogo del Eclesiástico
Esta es Biblia de Jerusalén. Dice, ahora bien, no basta con que los lectores se hagan sabios. Es necesario también que como expertos puedan ayudar a los de afuera, tanto de palabra como por escrito. Ayudar a los de afuera, a eso se refiere, a los que ya no estaban en la Palestina y que hablaban griego. Esos que se fueron tuvieron hijos y los hijos nietos y esas generaciones, como pasa con nuestros hermanos mexicanos que se van al otro lado de la frontera, a veces los hijos o los nietos ya no hablan muy bien el español, hablan el inglés. Bueno, aquí igual, hebreos que ya no, judíos que ya no hablaban el idioma hebreo, hablaban el griego, y por eso se traduce la Biblia del hebreo al griego, por eso se llama la Septuaginta, los 70 o el canon griego, nada más como Canon griego. Bien. Bueno, ahora nos vamos a pasar al Nuevo Testamento. Ya vimos el Antiguo Testamento, nos pasamos al Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento, aunque hubo muchos intentos, al último quedó en el año 382, ya quedó establecido ahí, en los 27 libros del Nuevo Testamento. El año 382 fue cuando el Papa Dámaso I dijo, esta es palabra de Dios. Escogieron los 27 libros 27. y agregaron los 46 del Antiguo y resultó 73. Resultaron 73. Entonces, ese es el canon, por decirlo así, el canon católico. El de los 27 libros. Y el otro canon es el de los judíos. Pero de los judíos antes de que viniera Jesucristo. O sea, cuando viene Jesucristo, hay otros judíos que ya no admitieron el canon de Alejandría. Así es. Pero les vuelvo a recalcar lo importante que es esto, ¿eh? Porque para nosotros es una satisfacción saber que estamos en la iglesia que Cristo dejó y que es la verdadera, y que vamos con pies bien cimentados dónde estamos y por qué estamos. Así es. Y sin ofenderlos a los hermanos que no son católicos, pues no están bien. Así es. Y ya sabemos, con más cosas. Aquí está una de tantas. Ok. Ahora vamos a ver cómo se hizo el canon católico o de los 27 libros. Sabemos que la Iglesia Católica escogió los libros porque había muchos, no nada más había los que tienen ahí, sino que había más libros. Que ustedes saben que los demás libros se les llama libros apócrifos. Por ejemplo, está el Apocalipsis de Moisés, el Evangelio de Pedro. O sea, hay muchos libros que no se escogieron como inspirados por Dios, porque no llenaron los requisitos, no eran genuinos. Así. Por eso no se los escogieron, solamente escogieron 27. Ok, entonces el canon del Nuevo Testamento, de 27 libros, se hizo el año 382. Bueno, ya abarcamos 3 cánones, ¿verdad? Vamos con el cuarto canon. El canon de Muratori. El canon de Muratori. El canon de Muratori o canon muratoriano, ¿cómo? No sé cómo decir. Moratorio. Muratori. Ok. ¿Cómo surgió este canon? Ahí, póngale entre paréntesis ahí. Ahí donde dice canon de Muratori, póngale entre paréntesis así. Póngale así. El canon. Intento de hacer un canon. ¿En el Muratori? Así es. No se debía de llamar canon, pero así lo llamaron, pues. Canon de Muratori. Y ahorita les voy a explicar por qué. ¿Cómo?
Ok. ¿Cómo supieron de este canon? Ya lo demás ya lo supimos. ¿Cómo supieron de este canon de Muratori? Este canon de Muratori se dieron cuenta así o lo descubrieron así. No sé si quieres explicarlo. Bueno, no es muy conocido ese canon, prácticamente nadie ni se menciona prácticamente, pero lo descubrió un obispo llamado Ludovico Muratori. Lo descubrió en la biblioteca de Milán, él siendo obispo de ahí, hace como unos 300 años más o menos. Y se supone que fue escrito en el año 700, o sea, hace 1300 años, pero se cree que fue, o sea, se empezó a hacer ese canon más o menos en el año 170, 180 aproximadamente, y fue un intento nada más de empezar a formar un canon, ¿no?, de los libros inspirados. Nunca fue oficial, de hecho, algunos libros que ahí se consideraban sagrados o inspirados ya no entraron en el canon católico, y algunos que no estaban ahí sí entraron. Entonces, pero es un canon que, pues como usted bien dice, ni se debería de llamar canon porque pues, no hay una lista, no hay no está así muy abierto al público, no es conocido prácticamente, pero bueno, así lo llamaron como usted bien dice, y fue un intento nada más, y fue descubierto por de ahí viene el nombre, el apellido del obispo Ludovico Muratori. ¿Quería hacer él integrar más libros o qué? No, él descubrió esa descubrió, lista ¿verdad? dentro de la biblioteca de Milán, él era obispo de Milán, y ahí él descubrió okay. ese canon que se cree que se escribió 1000 años antes de la fecha que lo descubre, y que se dice que a principios, en el segundo siglo, 170, 180, ahí fue cuando empezó a surgir ese canon. Se empezó a hacer una lista, pero nunca fue oficial, nunca... Sí, por eso es que no se le debe decir, no se le debió decir canon. Un intento fallido, entonces. Y así es, pero ¿por qué lo pongo yo Sonado. en esta clase? Le voy a decir por qué. Porque como yo he dialogado con muchos protestantes, dicen así, no es cierto que la Iglesia Católica hizo el canon. Ya había uno en el año 170, era el canon de Muratori, así dice. Y si no sabe uno eso, pues ahí hasta llegó. Uno tiene que saber todo, vuelvo a repetir, ¿no? Y ciertamente que si uno pone el canon de Muratori en el Google, ahí va a salir. Ahí va a salir eso que estamos viendo ahorita. Y como dijo Carlos, algunos libros que están ahí en el canon de Muratori no entraron en el canon en el año 382, no los escogieron como libros inspirados. ¿Por qué? Porque no era un canon oficial. ¿Sí? Entonces, a ver si hasta ahí ya captamos. ¿Sí? A ver, ¿quién quiere decir cuántos cánones hay? Son 4. ¿Cuál y cuál y cuál? Sin ver. Para ver cómo andamos de memoria. Y también nos sirve. Mejor uno cada quien. Mejor no cada quien. Bueno, vamos a empezar a cada uno, ¿no? De uno por uno. Muy bien ahí. ¿El canon de Alejandría cuándo se hizo? Sin ver. 200 años. 200 años antes de Cristo. Antes de Cristo. Que se le conoce como el griego, el de los 70. Así es. ¿Qué más? Como el canon largo, ¿va? También. Y calor. Y Bueno. el segundo canon fue en el 90 después de Cristo, ¿no? Así es. Pues nomás voy a dar otro puntito más ahí. Es el canon católico ya. ¿O cómo se llama ese? Palestina. El canon de Palestina. Ok, de Alejandrina y de Palestina ya en el año 90. Ok, ahí va la pregunta. ¿Quién hizo el canon de Alejandría? Los judíos. Los judíos. ¿Por qué se le dice de los 70? Porque se dice que fueron 70 los rabinos, los judíos, que estuvieron haciendo ese trabajo. Por eso se dice canon de los 70. Ahora, ¿quién hizo el canon de Palestina? Los griegos, ¿no? ¿Cómo? ¿Los griegos? No. Los mismos judíos. Okay. Pero los que se pusieron en contra de Los que quitaron los libros. Jesús. De Jesús. ¿Ok? Ah, ok.
Entonces 290. ¿Y ya en el año 300 qué? Bien. El católico. Eso fue lo del Antiguo Testamento. Ahora vámonos al Nuevo Testamento. ¿Quién hizo el Nuevo Testamento? ¿Quién lo escogió? ¿Quién lo hizo? ¿Quién escogió los libros del Nuevo Testamento? Ajá. El Papa Damaso I, junto con todos sus colaboradores, escogieron los libros que formarían el Nuevo Testamento. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo así, más o menos. Ustedes saben que dice carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Pues fueron a traer la carta de los colosenses. Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Fueron a Galacia a traer esa carta. Y así la fue recolectando. Más todas las que veía que no entraron. Y después empezaron a ver cuál era genuina, de confianza. Y las fueron escogiendo de uno por uno. No es cosa de que fuera rápido, eso fue, podríamos decir, tiene años, ¿no? Pero ahí se concretó todo. O sea, no era tan fácil. Igualmente, el canon de los 70 tampoco era tan fácil. ¿Sí? Porque uno piensa, no, pues nomás se reunieron y ya está, no, ya estuvo. No es así, se tardaron. Bien. ¿Y el canon de Muratori? De facto. O sea, fue un intento, o sea, dices que no se le tiene que llamar ni canon, ¿no? ¿Cómo es que hay que explicar eso? Lo que hay que explicar es esto, que en el año 1740, el obispo Ludovico Antonio Muratori encontró esos manuscritos en una biblioteca antigua, la biblioteca de Milano. Y ya cuando vieron, ustedes saben que cuando se encuentra un pergamino o algo así, cosas así, vienen los expertos para ver cuándo se escribió eso, según la ciencia. Entonces descubrieron que eso se hizo en el año 700. En el año 700 escribieron eso. ¿Y qué decía ese documento? Que ya existía un canon en el año 170. Está medio revoltoso, pero bueno. En el año 170 ya había un canon. ¿Sí? Bien. Entonces, vuelvo a repetir. ¿Por qué es importante saber esto? Porque cuando uno dialoga, tiene uno que saber qué responder. Porque las personas que un poquito estudian esto, que no lo estudian a fondo, pero nada más dicen, no, pues que ya había otro canon, sí, ya está, sí es cierto, entonces no es cierto que la Iglesia Católica, y ahí se quedaron, no investigan más. Y nosotros tenemos que investigar todo, para poder responder ampliamente. ¿Okay? Entonces pudiéramos decir que ese canon de Muratori es como una lista de libros no autorizados. Así es, o provisional, podríamos decir también, mientras. ¿Okay? Pero no merecía decirle canon. Como que no es canon, pero ahí está puesto. Por eso es que tenemos que ponerlo, porque así está puesto como canon de Muratori, pues tenemos que estudiarlo así. Así es. Bien, eso es lo básico en esta lección de la Biblia. Yo creo que con esto uno puede explicar bien cómo ha venido la Biblia, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Se puede explicar bien o no? Sí. Ahora, ya lo demás, pues son otras cosas. Por ejemplo, ¿quién escribió? Es otra cosa. ¿Quién escribió el Antiguo Testamento? Pues ya sabemos, Moisés, ¿quién más? David, los profetas, pero lo escribieron. ¿Quién escribió el Nuevo Testamento? También ya lo sabemos. ¿Quién escribió el Nuevo Testamento? Nomás hay que decirlo de otro modo. Dicen, no, pues los apóstoles, sí, muy bien. Pero ¿saben cómo se concreta esto? Lo escribió la Iglesia Católica. Concretado. Y es mejor decirlo así que decir, pues que el apóstol, los apóstoles, estos días, bien. Y de ahí nace también diálogo.
¿Cómo que la Iglesia Católica? No, la Iglesia Católica, ok, ¿quiénes eran los apóstoles? Jesús, ok. ¿Qué es iglesia? Para ti, vamos a ver qué es iglesia. Para ti. Y, a ver, vamos a ver qué es iglesia. Ustedes, según ustedes, ¿qué significa la palabra iglesia? Congregación. Católicos. ¿Qué significa la palabra iglesia? Es un grupo de personas. Congregación. El diccionario dice congregación o asamblea, eso dice el diccionario, y está bien dicho. ¿Por qué? Porque Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi congregación, ¿sí? O mi grupo. Entonces iglesia es Jesucristo más los 12 apóstoles más los que van entrando a la iglesia, a los que se van bautizando. Eso es iglesia. Iglesia entonces no son las torres y las campanas, ni el edificio, ¿verdad que no? Iglesia son los que seguimos a Jesucristo, que somos miembros de la iglesia, que nos formamos nosotros en la iglesia de Jesús. Entonces, eso es iglesia. Entonces, ¿quién escribió los libros del Nuevo Testamento? La Iglesia Católica. O sea, los miembros de la Iglesia Católica. Que fueron los apóstoles. Así es. Y eso da pie a que uno explique todo como ha venido, desde eso. Porque dice, no, ¿cómo va a ser la Iglesia Católica? No es, ok, entonces, ¿qué es iglesia? A ver, repito, ¿qué entiende por iglesia? Ahí vamos a empezar. Ya que los ubicamos, entonces se deja de pies. Es la Iglesia Católica. Bueno, ¿hay alguna pregunta aquí? Ahora, ¿y por qué tuvo que ser la Iglesia Católica la que escogió los libros? ¿Hay alguna respuesta? ¿Por qué tenía que ser la Iglesia Católica la que escogió los libros? Una de las respuestas es porque es la única iglesia que había. Los protestantes empezaron allá en 1520. O sea, no tenía que ser. ¿Y por qué otra cosa? Un dato bíblico. 1 Timoteo 3:15. ¿Alguien dice por qué? 3:15. 1 Timoteo 3:15. Esa es una razón bíblica. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. ¿Saben por qué entonces? Porque la iglesia es pilar y base de la verdad. O columna y base de la verdad. Sí. Por eso es que la iglesia los escogió. ¿Por qué? Porque ella es la que nos da la Biblia, la Iglesia Católica. Nos la da a conocer porque es base y columna de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Jesucristo y su palabra es la verdad. Qué maravilla esta estructuración. Sí, así es. Entonces, yo creo que con esta lección, tenemos nosotros para hablar a nuestros parientes, a los que quieran escuchar y conocer un poquito cómo viene la Biblia. Y yo les digo una cosa, es interesante, les interesa a las personas saber esto. Si les dice uno, oye, ¿sabes quién hizo la Biblia? Les interesa. No a todos, pero sí a algunos sí les interesa saber. Bueno, ¿hay alguna pregunta? La pregunta es, ¿por qué esos judíos no aceptaron esos libros? Los quitaron. Por varias razones, ¿no? Una, porque estaban en griego y lo consideraban pues que no era la lengua Pagana, no era hebreo. de ellos, ¿no? El hebreo. Entonces estaba en griego, pero ya sabemos por qué, porque era la lengua franca y porque muchos judíos ya habían emigrado y sus hijos, nietos, las generaciones que siguieron ya no hablaban el hebreo, hablaban el griego. Otra porque algunos tenían temas que eran contrarios
a las creencias de los judíos. Por poner un ejemplo, en algún libro por ahí se puede mencionar el tema de la resurrección. No la resurrección de Cristo, la resurrección se habla de la resurrección, la última, donde ya todos van a resucitar, pues no la personal. Y acuérdate que una de las corrientes más ortodoxas del judaísmo eran los saduceos, y ellos no creían en la resurrección. Entonces, sí, hubieron parte de dos respuestas, ¿no? Pero fueron muchas las razones por las que no aceptaban esos libros, pero podía ser una de las principales, ¿no? Ajá. También hay otra razón también, es la de sabiduría, el capítulo 2, si no me equivoco, vamos a ver qué dice ahí. Porque el libro de la sabiduría es uno de sus libros. Pero no es también porque en esos venían lo que los judíos le hicieron a Jesús. ¿Cómo? Sí, eso es lo que vamos a ver aquí. Sabiduría, pero no ha dicho el capítulo. Sabiduría. Sabiduría, capítulo 2, versículo, déjenme ver. Versículo 2, capítulo 2, versículo del 17 en delante. Van a ver que dice aquí, y está el retrato de Jesús, como fue maltratado. Y este libro fue antes de que viniera Cristo, porque es del Antiguo Testamento. Y ya está puesto aquí qué le iba a pasar a Jesús. Fíjense qué dice ahí, Sabiduría. en el 17. Sí. Ya veremos si lleva razón, comprobando cuál es su desenlace. Pues si el justo es hijo de Dios, Él lo rescatará y lo librará del poder de los adversarios, y lo someteremos a humillaciones y torturas para conocer su temple y comprobar su entereza. Lo condenaremos a una muerte humillante que, según dice Dios, Según dice él, protegerá. Bien, ¿se fijan lo que dice ahí? Habla de Jesús, aunque no dice Jesús, pero habla de Jesús. Veamos pues si lo que dice es verdad y hagamos la prueba. ¿Cómo se librará? Si el justo es hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará de sus adversarios. Sometámosle a humillaciones y a torturas. Eso fue lo que hicieron con Jesús. Veamos cómo las acepta, probemos su paciencia. Luego, condenémoslo a una muerte infame, pues según él, alguien intervendrá. Así es. Entonces, ahí está ahí está hablado lo que le iban a hacer a Jesús. ¿Quién dice quién está haciendo esa revelación? No es oración, es No, revelación o profecía. el libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría, a ver acá dice. Dice, el libro de sabiduría se presenta como obra del rey Salomón. El rey Salomón fue el que escribió esto. Entonces es como una especie de profecía de lo que iba a pasarle a Jesús. Sí. Fíjense más atrás que dice, hagamos la guerra al que nos reprende porque violamos la ley. ¿Qué hacía Jesús? Los reprendía porque violaban la ley, ¿se acuerdan? Se enfrentaba con ellos, les decía, hipócritas y no sé cuánto, ¿no? Contra nuestras convicciones. Nos recuerda cómo fuimos educados y nos echa en cara nuestra conducta. Pretende conocer a Dios y se proclama hijo de Dios. Así decía Jesús, yo soy hijo de Dios. O sea, no hace más que contradecir nuestras ideas y su sola presencia nos cae pesada. Así le caía mal a los judíos. Lleva una vida distinta a la de todos y es rara su conducta. Nos considera unos degenerados
Moneda falsa. Sí. Creería mancharse si actúa como nosotros. Habla de una felicidad para los justos y al final se vanagloria de tener a Dios por Padre. Acuérdense, ¿por qué mataron a Jesús? Porque decía que era el Padre de Dios. Hijo de Dios. ¿Sí? Veamos pues si lo que dice es verdad y hagámosle la prueba. ¿Cómo se librará? Entonces, esa es una de las partes donde les echa en cara a los judíos. Un libro que se escribió antes de que viniera Cristo al mundo. No les conviene. También esa es otra cosa, ¿no? También es de ahí. Aparte de la que dijo Carlos. Bien, nomás yo quisiera saber si ustedes podrían con esta lección que dimos explicar ya esto a otras personas o no. ¿No? ¿O sí? Yo creo que sí lo podían hacer. Van poquito a poco repasando todo. Yo creo que sí se puede. No, y a las primeras de cambio los hermanos separados se apantallan porque no tienen raíces, pues. Sí. Realmente cambian de tema, ¿no? Sí. No resisten. Y es importante lo que dice el señor Barragán. ¿Saben por qué? Porque siempre que platico no es cambian de tema, entonces uno tiene que estar listo. No me cambie de tema. Vamos a estar hablando de esto, digámosle por este lado, sin pelear, con paciencia y todo. Estamos hablando de un solo tema, no me se pase a otro tema. Vamos a aclarar ese tema hasta el final. Y al final, que ya uno aclaró todo eso, se fija usted, hermanito, que está mal. No, pero que los sacerdotes... No, yo no hablé de ahorita, yo estoy hablando de este tema, no de otra cosa. Cambien, hermano, porque está mal, no está bien. ¿Qué anda haciendo allá? Lo engañaron. Sí, pero que los fueros son no sé qué. No, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de un tema que vimos ahorita. Si usted, podemos hablar del otro tema, pero si usted no quiere entender eso, ¿por qué hablamos del otro? No tiene caso. Así es. Así que es bueno nosotros estar bien diestros en esto. ¿Por qué? Porque es obligación de nosotros estar bien adiestrados en nuestra religión. ¿Sí? Así es. Si, por ejemplo, cuando un nieto o alguien le pregunta algo sobre la Biblia, pues uno tiene que darle todo lo que necesita. Porque si no lo dice, uno no lo da, queda ya en el aire eso y dice, mi abuelito o mi papá no sabe. Saben más los protestantes que él. ¿Sí? Y ahí le van siguiendo sembrando más dudas y más dudas a la persona. Porque ustedes saben que estamos infectados de secta. Y vean también en la internet. Un montón de explicaciones de los sectas. Está infectado. O sea que, quiera uno o no, le va a llegar a nuestra familia eso. Pues yo que hemos terminado con esta sección. No sé si tengan una pregunta o algo. Nada más como comentario final, don Serafín, también puede haber libros que sí fueron inspirados, pero que se perdieron a lo largo del tiempo. Y uno, por ejemplo, lo podemos encontrar en el primer libro de las Crónicas, capítulo 29, versículo 29. Dice, los hechos del rey David, de los primeros a los postreros, o sea, de los primeros a los últimos, están escritos en la historia del vidente Samuel, en la historia del profeta Natán y en la historia del vidente Gad. Eso lo dice el libro de Crónicas. Si se refiere a esos libros es porque seguramente los tenía en cuenta las primeras comunidades, pero pues no se sabe dónde quedaron esos libros. Sí, y es bueno que dijo eso. Porque eso, ¿Crónicas qué? Perdón, Crónicas. 1:29-29. quiero aclararles algo de eso. También Pablo por ahí. Qué bueno que dijo eso. Miren, lo que dijo ahorita él, me lo han dicho a mí los protestantes. A mí. No, ustedes no pusieron, la iglesia no puso esos libros. Ya señor. ¿Cuál es la contestación que yo les digo? Ok, la iglesia donde yo estoy es la iglesia que Cristo dejó y tiene autoridad para decir qué libros son y qué libros no son. Tiene su autoridad dejada por Jesucristo. ¿Dónde? Mateo 28:20. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Entonces tiene su autoridad. Si dice, estos son. Ah, pero hay otros, sí, pero aquí la iglesia autorizó esto.
iglesia que Cristo dejó. Y ya, nos quitamos de eso, ¿no? Así es. Así como está este tema, todos los demás temas están así. Y porque esos temas tienen apologética. Algunos que otros por ahí no, pero casi todos tienen apologética. Para cimentarnos bien en nuestra religión. Como ven, estos temas tienen varios objetivos. Estos temas tienen varios objetivos que nos sirven a nosotros. Uno de los objetivos es conocer a Jesús. El que no conoce la Biblia no conoce a Cristo, así lo dice la Iglesia. Conservar la sana doctrina, porque recordemos que hay una doctrina que no es sana. ¿Quién lo dice? 1 Timoteo 4 y 2 Timoteo 4. Ahí dice que hay una doctrina que no es sana. Es la doctrina actual, es la de los protestantes. Otro objetivo es conservar la unidad, para que no haya división. ¿Sí? Adquirir una convicción por fe y razón. Vivir la fe con mayor entereza. Conocer nuestra iglesia. No dejarse engañar. Aprender a evangelizar. Así es. Todos esos objetivos tienen los temas estos. Qué maravilla. Sí. Y fíjense una cosa, somos pocos, ¿se fijan? ¿Por qué será, Eso, hay muchas cosas que decir, muchas. Una de ellas es la pereza que tenemos todos los católicos, que nos prepararon. Otra de ellas, ¿cuál será? Activismo. También hay muchas causas. También la otra causa también es no tomar una decisión firme para estudiar, sino se toma una decisión a la ligera, sin seriedad. Entonces, cuando no existe eso, se deja. En cambio, cuando estructuramos nosotros una decisión, hacemos una estructura de una decisión bien firme, no va a estar tan fácil el dejarlo, porque está bien estructurada. Lo que pasa también, yo pienso esto, no estructuramos la decisión bien. Entonces, como no está bien puesta, fácilmente se desliga. Por ejemplo, una decisión bien hecha, no para darme que soy muy no sé qué, pero yo decidí casarme y ya sabía yo que iba a estar para siempre. Y aquí estoy todavía. Y yo felicito también a señor Barragán, que aquí está todavía. O sea, ¿por qué? Porque hace una decisión y va a haber problemas, altas, bajadas, no sé qué y cuánto, y aquí estoy. Si no hace una decisión firme, pues hace todo. Por eso en la clase de discípulos ahí está. Ustedes le dan la repasadita ahí, verán que ahí son los requisitos que pide Jesús para ser discípulo. ¿No se acuerdan de ellos? Pues Sí. ahí están los requisitos para ser discípulo. Uno de ellos es eso, estructurar una decisión bien. Sería bueno ponernos de acuerdo qué lección quieren que demos para la próxima semana. Sí. ¿Qué lección? Pues, ustedes. A mí se me ocurre esto, pero no sé si ustedes vean a ver. A mí se me ocurre esto. ¿Quién escuchó el tema del reino de Dios ya? El reino de Dios. ¿Quién escuchó el tema del reino de Dios? ¿Cómo? ¿Nos lo mandó al grupo de WhatsApp? No sé, no me acuerdo. Nadie, entonces nadie ha escuchado el reino de Dios.
¿No se acuerdan? Ya se los di. Yo sí. Que sí, no me acuerdo yo. Como que me acuerdo que lo escuchamos un pedacito. Miren, les voy a decir, es importante saber qué es el reino de Dios, porque eso es lo que predicaba Jesús. Y eso mandó Jesús a predicar, el reino de Dios, a sus discípulos y a la iglesia. Necesitamos ver profundamente qué es el reino de Dios. Pues sí. Bueno, yo eso sugiero. Este también ya lo habíamos mirado, más que sí está más. Sí, y ahora yo creo que ya la captaron mejor. Creo, ¿no? No sé. Sí, sí. Yo me retiro, compromiso. Bye, Carlos. Bye. No, permiso. Entonces, ¿qué les parece? ¿Ese está bien? Sí. Bueno, ¿Cuál, Serafín? Del el reino de Dios. Muy bien. ¿Qué es el reino de Dios? Es el reino de Dios. Hasta el fondo, hasta la raíz. Bien. Hasta la raíz. Hasta la raíz.